Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech, mi nuevo viaje a Ítaca. Bueno, vamos con Ser infeliz, un cuento de Kafka, un poquito más largo que otros que he relatado aquí, hemos analizado, y es muy interesante porque es un poco conocido y tiene un trasfondo un tanto peculiar porque habla de un señor que se encuentra con un fantasma, una niña, en la pieza, en la sala donde él vive. Se ve que vive en una especie de pues pensión con otras personas y bueno, voy a leer un poquito a trozos el relato y vamos a ir analizando sobre la marcha lo que acontece. Cuando ya eso se ha vuelto insoportable, porque el hombre se ve que sufre mucho, tiene un trasfondo de sufrimiento muy grande, una vez al atardecer en noviembre, y yo me deslizaba sobre la estrecha alfombra de mi pieza como en una pista, estremecido por el aspecto de la calle iluminada, me di vuelta otra vez y en lo hondo de la pieza, en el fondo del espejo, encontré no obstante un nuevo objetivo, y grité, solamente por oír el grito al que nada responde y al que tampoco nada le sustrae la fuerza de grito, que por lo tanto sube sin contrapeso y no puede cesar aunque enmudezca. Entonces desde la pared se abrió la puerta hacia afuera así de rápido porque la prisa era ciertamente necesaria. E incluso vi los caballos de los coches abajo en el pavimento, se levantaron como potros que habiendo expuesto los cuellos se hubiesen enfurecido en la batalla. Es un preámbulo, aquí va directamente a la acción, como hemos visto en muchos cuentos, que no hay mucha descripción. En este caso sí que va directamente a la descripción de donde él está viviendo y no, luego como veremos tampoco cuando se presenta el fantasma de la niña al hombre, el hombre dice me llamo así o asá, no dice ni siquiera su nombre en concreto, como muchas veces ocurre con los personajes que son volátiles, no tienen identidad, ¿vale? Conocida, pero parece ser que viven en unas condiciones un poco pauperadas, con poco poder adquisitivo y, y que le importa mucho la opinión de los demás porque intenta ocultar al fantasma de los demás inquilinos. No así cuando se encuentra con un inquilino vecino que le recrimina un poco su vida un poco azarosa y un poco extraña, así bohemia. Entonces, ¿a qué aparece ya el fantasma? Dice, cual pequeño fantasma corrió una niña desde el pasillo completamente oscuro, en el que todavía no alumbraba la lámpara, y se quedó en puntas de pie sobre una tabla de piso, la cual se balanceaba levemente encandilada enseguida por la penumbra de la pieza es la sala. Quiso ocultar rápidamente la cara entre las manos, pero de repente se calmó al mirar hacia la ventana, ante cuya cruz el vaho de la calle se inmovilizó por fin bajo la oscuridad. Apoyando el codo en la pared de la pieza, se quedó erguida ante la puerta abierta y dejó que la corriente de aire que venía de afuera se moviese a lo largo de las articulaciones de los pies, también del cuello, también de las sienes. Como luego veremos, hay una especie de libidinosidad, un instinto sexual que aparece en el hombre cuando ve a la niña y parece ser que ya la conocía de antemano, como veremos más adelante por los atisbos del relato de la narración propia. Miré un poco en esa dirección, después dije, buenas tardes. Ahí se ve que la familiaridad con el fantasma, esto es una interpretación, digamos, inmanente, no, no trascendente, porque nos remitimos al texto. Entonces, no se puede distinguir si la realidad de la irrealidad. Si vamos a un sentido trascendente, podemos incluso inventarnos una historia, pero no sería correcto, porque en ningún momento dice la causa del miedo que siente ante el fantasma, porque él mismo dice que es más importante no la aparición, sino la causa de la aparición para sentir miedo. Miré un poco en esa dirección, después dije buenas tardes, y tomé mi chaqueta de la pantalla de la estufa, porque no quería estarme allí parado, así a medio vestir. Durante un ratito mantuve la boca abierta para que la excitación me abandonase por la boca. Hay una excitación del señor, parece ser que hay una vieja historia, o es un fantasma interno que le sobrevienen ciertos sentimientos paradójicos, contradictorios, de desarraigo, de sufrimiento por sentimiento de culpa. Aquí la falta no precede a la culpa, aquí hay un motivo para que el Señor se sienta así. Si lo vemos desde un punto de vista trascendente, si nos inventáramos una historia.
pero desde el punto de vista inmanente nos damos cuenta de que es lo que cualquiera de nosotros podemos padecer en algún momento, los fantasmas propios de nuestras propias vidas, que tenemos sentimientos encontrados por sucesos imprevistos o previstos, con una incertidumbre que nos aboca a ocultar cosas, al inconsciente, digamos, tapar un poco las faltas que hayamos cometido o los pensamientos que no podemos decir manifiestamente o de manera manifiesta, etc. Aquí habla de los fantasmas de cada cual, pero personificado en un personaje que sí que lo ve. Entonces, bueno, voy a seguir el relato. No me faltaba sino justamente esta visita, esperada por cierto, o sea que hay datos que no son directos, no son fehacientemente directos, pero sí que abocan a pensar que se conocían previamente. Si nos remitimos a un sentido trascendente de la historia, si nos lo inventáramos y pudiéramos decir, transcribimos aquí un motivo, pues es por esto. No, pues tampoco sería, porque no deja de ser una parábola más irresoluta. No sabemos muy bien qué hace el fantasma, no sabemos el motivo por el que él visita al hombre, etc. La niña estaba todavía parada contra la pared en el mismo lugar. Apretaba la mano derecha contra aquella, y con las mejillas encendidas. No le molestaba que la pared pintada de blanco fuese extremadamente granulada y raspase las puntas con sus dedos. Porque la niña manifiesta una crispación, el recuerdo de algo que no puede ocultar, que fue profundamente traumático. ¿Es a mí realmente a quien quiere ver? ¿No es una equivocación?, dice él. Nada más fácil que equivocarse en esta enorme casa. Yo me llamo así y asá. Vivo en el 3er piso. ¿Soy entonces yo a quien usted desea visitar? Y le responde la niña. Calma, calma, dijo la niña por sobre el hombro. Ya todo está bien. Entonces entré más en la pieza. Yo querría cerrar la puerta. Aquí vemos que la puerta, él la cierra. La niña dice que no hace falta que la cierre, que ya la cierra ella. Él dice que no hace falta que coja las llaves para cerrarla porque su huésped, como veremos más adelante, dice, ni hablar de molestias, pero en este corredor vive un montón de gente. A él le interesa la opinión de los demás. Un fantasma más que recorre la psiquis, ¿no? El que dirán. Ante un suceso que puede haber sido dramático, si le ponemos nombre y apellidos, pero no es así. No lo dice nunca abiertamente, el motivo. La mayoría viene ahora de sus ocupaciones. Si oyen hablar de una pieza, creen simplemente tener el derecho de abrir y mirar qué pasa. Ya ocurrió una vez. Esta gente ya ha terminado su trabajo diario. Ya ocurrió una vez. Insisto, que hay elementos clarificadores un poquito, hasta cierto punto, sin llegar a la resolución de la parábola. ¿A quién soportarían en su propia libertad nocturna? Por lo demás, usted también ya lo sabe. Déjeme cerrar la puerta. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué le pasa? Por mí puede entrar toda la casa. Entra toda la casa y le recuerdo, ya he cerrado la puerta, créalo, solamente usted puede cerrar las puertas. Está bien entonces, mas no quiero de ninguna manera, tendría que haber cerrado bien con la llave. Y ahora ya que está aquí, póngase cómoda, usted es mi huésped. Vale, aquí se nota que no puede escapar de sus propias vivencias interiores. El fantasma es una interiorización, no viene del exterior. Aquí, desde el punto de vista trascendente, viene del exterior, entra por la puerta. Pero si vamos al sentido moral, al aspecto moral de los fantasmas de las personas, de cualquiera de nosotros que podamos tener, es una interiorización tan grande que es intrínseca. Ante los problemas irresolutos, ante los problemas incomprendidos, ante los problemas que la gente, por los que no te puede ayudar la gente, etc. Tenga plena confianza en mí. Lo único importante es que no tema ponerse a sus anchas. No lo obligaré a quedarse ni a irse. ¿Es que hace falta decírselo? ¿Tan mal me conoce? No, en realidad no tendría que haberlo dicho. Más todavía, no debería haberlo dicho. Soy una niña. ¿Por qué molestarse tanto por mí? Ahí hay un rifirrafe entre la niña y el señor. Emplean varias interconexiones dialogadas de diferentes temas anímicos. Soy una niña. ¿Por qué molestarse tanto por mí? No es para tanto. Naturalmente una niña, pero tampoco es usted tan pequeña. Ya está bien crecidita.
Si fuese una chica no habría podido encerrarse así nomás conmigo en una pieza. Por eso no tenemos que preocuparnos. Solamente quería decir, no me sirve de mucho conocerle tan bien. Solo le ahorra a usted el esfuerzo de fingir un poco ante mí. Otra prueba, o una especie de prueba, de que ya se conocían en otra vida. Aquí hay dos parámetros, el parámetro de la realidad y el de la irrealidad, y se confunden. De todos modos no me venga con cumplidos, dejemos eso, se lo pido, dejémoslo. Ya a esto hay que agregar que no le conozco en cualquier lugar y siempre y de ninguna manera en esa oscuridad. Sería mucho mejor que encendiese la luz. No, mejor que no. De todos modos, seguiré teniendo en cuenta que ya me ha amenazado. Si inventáramos una historia, diríamos, este hombre la sedujo y hizo algo malo y se siente culpable y por eso la niña le visita para zanjar cuentas. Si inventáramos la historia, desde el punto de vista trascendente. ¿Cómo? ¿Yo la amenacé? Pero por favor, estoy tan contento de que por fin esté aquí. Digo por fin porque ya es tan tarde. No puedo entender por qué vino tan tarde. Además, es posible que por la alegría haya hablado tan incongruentemente y que usted lo haya interpretado justamente de esa manera. Concedo 10 veces que he hablado así. Sí, la amenacé con todo lo que quiera. Una cosa, por el amor de Dios. No discutamos, pero ¿cómo puedo creerlo? ¿Cómo puedo ofenderme así? ¿Por qué quiere arruinarme a la fuerza este pequeñito momentito de presencia suya aquí? Un extraño sería más complaciente que usted. ¿Vale? Es un hombre autoritario, un hombre que se siente culpable y ese autoritarismo luego se ve también con el inquilino cuando le recrimina que por qué creen fantasmas, que parece que no esté bien de la cabeza, que por qué creen fantasmas y si en verdad creen fantasmas, le dice, un poco apoyando la tesis de que no está bien, pues no tendría miedo en seducirla. Parece que es un tema antiguo, pero lo deja entrever indirectamente, no de forma directa, nunca jamás dice el motivo, Kafka en el cuento. Y entonces dice, pero yo para qué voy a seducir a un fantasma, de nada me sirve. ¿Usted quiere arrebatarme el fantasma? Le dice el inquilino. Porque en ese momento se había salido de la habitación y se había encontrado en el pasillo, en las escaleras, con el inquilino. Pero siguiendo con la narrativa, así, también eso se atreve a decirme, usted es un poco audaz. En definitiva, está en mi pieza, se frota los dedos como loca en mi pared. Mi pieza, mi pared. Además, lo que dice es ridículo, no solo insolente. Dice que es su naturaleza la fuerza hablarme de esta forma. La naturaleza del fantasma es la naturaleza propia de uno mismo. Somos como entes, personas que estamos conformados por pequeños fantasmas internos, psicológicos, del inconsciente que diría Freud, el tema de la represión, de la libido y de las pulsiones y de la censura que nos impide ver manifiestamente a lo que tememos más. Y por eso lo escondemos en sueños, lo escondemos en hechos de la palabra que no, el inconsciente, cuando hablamos y verbalizamos, los actos fallidos, etc. Desde el punto de vista psicoanalítico, que puede interpretar así también. Su naturaleza es la mía, y si yo por naturaleza me comporto amablemente con usted, tampoco usted tiene derecho a obrar de otra manera. ¿Es esto amable? Hablo de antes. Parece ser que se conocían en otro trasfondo de estado. ¿Sabe usted cómo será después? Nada sé yo. No deja de ser misterioso el relato, y me dirigí a la mesa de luz en la que encendí una vela. Por aquel entonces no tenía en mi pieza luz eléctrica ni gas. Tiene poco poder adquisitivo este hombre, vive muy modestamente. Por lo que parece entrever. Hay cosas que se dicen explícitamente y otras que se dejan entrever, entre las palabras, entre las descripciones. Después me senté un rato a la mesa, hasta que también de eso me cansé. Me puse el sobre todo, tomé el sombrero que estaba en el sofá y de un soplo apagué la vela. Al salir me tropecé con la pata de un sillón. En la escalera me encontré con un inquilino del mismo piso. Y le dice, ¿ya sale usted otra vez, bandido? Preguntó, descansando sobre sus piernas bien abiertas entre dos escalones. ¿Qué puedo hacer? Dije, acabo de recibir un fantasma en mi pieza. Lo dice con el mismo descontento que si hubiese encontrado un pelo en la sopa. Bromea un poco con el tema de la ironía.
Muy cierto, pero como si uno no cree absolutamente en fantasmas. Ajá, ¿es que piensa usted que yo creo en fantasmas? ¿Pero de qué me sirve eso, este no creer? Muy simple. Lo que debe hacer es no tener más miedo si un fantasma viene realmente a su pieza. Y está bromeando un poco con la ironía. Sí, pero es que ese es el miedo secundario. El verdadero miedo es el miedo a la causa de la aparición. Y este miedo permanece y lo tengo en gran forma dentro de mí. De pura nerviosidad empecé a registrar todos mis bolsillos. Ya que no tiene miedo de la aparición como tal, habría debido preguntarle tranquilamente por la causa de su venida. Evidentemente usted todavía nunca ha hablado con fantasmas. Jamás se puede obtener de ellos una información clara. Esto es de aquí para allá. Esos fantasmas parecen dudar más que nosotros de su existencia, cosa que por lo demás, dada su fragilidad, no es de extrañar. Pero he oído decir que se los puede seducir. ¿Vale? Otra prueba de que había una libidinosidad escondida en las intenciones del hombre, aunque fueran de una historia pasada, de un estado previo al actual estado. Pero en todo momento habla del presente, no hace saltos hacia el futuro ni saltos hacia el pasado. Habla de un presente inmediato, pero deja entrever que hay elementos precursores que indican que ha habido una historia precedente, parece ser. Pero esto está sujeto a diversas interpretaciones de cada cual. Yo lo interpreto así un poco, me he documentado y parece ser que había una historia subterfugia de maldad y de venganza susodicha por parte de la niña. ¿Por qué no? Si es un fantasma femenino, por ejemplo, dijo y subió otro escalón. Ah, sí, dije. Pero aún así no vale la pena, recapacité. Mi vecino estaba tan alto que para verme tenía que agacharse por debajo de una arcada de la escalera. Aquí podemos ver que el inquilino representa la autoridad, una autoridad moral, un super yo, como diría Freud en la segunda tópica, el yo, el super yo y el ello. Se manifiesta muy alto por encima de él, solo se agacha la cabeza, tiene que agachar la cabeza para hablar con él. La autoridad, la ley, estar contra y a favor de la ley. El tema de la ley y de la autoridad del Estado también es un tema recurrente en los cuentos de Kafka. Siempre aparece alguien que tiene un rol autoritario o un rol dirigente que hace que la ley y las normas estén siempre presentes, aunque no se resuelva la situación. Entonces está bien, pero si fuese bueno, dice, pero no obstante grité, si usted está ahí arriba me quita mi fantasma. Tenía miedo de que le quitara su fantasma. Rompemos relaciones para siempre. Pero si fue solamente una broma, dijo, y retiró la cabeza. Entonces está bien, dije. Y ahora, y termina así que a decir verdad podría haber salido tranquilamente a pasear, pero como no me sentí tan desolado, preferí subir y me eché a dormir. Pues es muy interesante, súper interesante. Es un texto desconcertante. Siempre habla en tono de extrañeza, pero como acabándose de creer que está el fantasma vivo, y es el mismo fantasma que une la naturaleza de él con la de ella, porque ambos hablan de la naturaleza de los dos, de ambos dos. Y si lo extrapolamos al mundo actual, pues en la época en la que Kafka escribió este cuento, que es entre 1912 y 1918-20 creo, si no recuerdo mal, en su recopilatorio Contemplaciones, si no recuerdo mal, pues es muy significativo que estamos hablando de un periodo de entreguerras precedente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa preocupación por la sociedad, por la alienación del hombre, también se ve reflejada aquí. Un poco con los fantasmas que tenemos todos dentro de nosotros mismos, cuando apelamos a la guerra, cuando apelamos a la incomprensión humana, al exceso de trabajo, a la explotación, etc. Son temas recurrentes en Kafka, en muchas de sus novelas cortas e importantes y también en sus relatos. Y en una época en la que ahora está convulso Gaza, el Líbano, Ucrania, pues se ve claramente que esto es un tema precursor, porque es un tema recurrente, es un tema estructural, porque las guerras han ocurrido siempre
y estamos en un periodo en el que se podría interpretar esos cuentos como algo vaticinador. Bueno, espero que os haya gustado, no quiero hacerlo muy largo, 20 minutos. Y si encontráis otras explicaciones, pues a vosotros mismos te podéis analizar los cuentos y buscar documentación también. Y yo creo que está sujeto a varias interpretaciones. Siempre se dice de Kafka que es existencialista, otros dicen que es incluso realista mágico. Bueno, sea lo que sea Kafka, Kafka es único. Y los cuentos y las parábolas son únicas. Por eso es un sentido inmanente, no se puede interpretar muy bien lo que quiere decir este cuento y desde un punto de vista trascendente no se puede inventar una historia. Hay que leer a Kafka con su propio sello. Un saludo, Marisa de María Castillo. Hasta la próxima, chao, un beso.